Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si me contestan, me hacen un pulgarcito o me dicen si me escuchan bien, por si acaso. Sobre todo los de YouTube que reciben esto mucho más rápido que los de LinkedIn, donde hay 40 segundos de delay aproximadamente. Buen día, buenas tardes, sea donde sea que estén. Acá otro live en directo desde la cuarentena. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si me contestan, me hacen un pulgarcito. Bien. Ahí estoy viendo que se escucha bien, bárbaro, fantástico, gracias a todos por confirmarlo. Para los que no me conocen o es la primera vez que llegan a este live, soy Leo Piccioli, soy La Tortura Diaria en LinkedIn, hago entrevistas todos los días tratando de aprender, tratando de compartir, tratando de entender un poco más qué es lo que toda esta crisis nos puede dejar para el largo plazo. Desde que dejé mi carrera corporativa, me pasó algo curioso, que es que periódicamente me decían, Leo, tenés que conocer a tal. Y muchas veces era gente suelta, gente que no me intrigaba, pero siempre había una persona que se repetía y que decía, mira, eh, leía cosas de él y me parecía que escribía, en teoría, en filosofía, parecido a lo que yo escribía, que pensaba, por lo menos con la profundidad que pensaba yo, con las ideas que me aparecían a mí, y se repetía una y otra vez. Tenés que conocer a Andy Stallman, tenés que conocer a Andy Stallman. Y la verdad es que sí, lo tenía que conocer y tengo que conocer a mucha más gente, soy súper curioso y me encanta, pero hizo falta una crisis como esta para que finalmente aparezca de vuelta en un momento adecuado, otra vez tenés que entrevistar a Andy Stallman. Y así que acá estoy. Hoy tuve la suerte de que le escribí a Andy. Andy vive en España, son 5 horas más en este momento allá. Y también hablábamos recién, son como 2 semanas más adelante en el tiempo, en tiempos de coronavirus. Andy está en España y lo invité a participar de una charla acá. Así que en este momento voy a, si todo funciona bien, agregarlo a vuestra pantalla. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien? Sí, estamos acá bajo un diluvio increíble, ¿eh? Parece que literalmente el diluvio universal ha llegado. Son las 5 y pico ahí, ¿no? 5:05 de la tarde. Casi 5 de la tarde acá en Madrid, una hora menos en Canarias. ¿Cómo están las cosas en España en general? Raras. Estamos viviendo un tiempo extraño, incierto, complejo, desconocido. Y en muchos layers simultáneos. Estamos en el layer de la salud, por un lado, eh, muy tristes por la pérdida de muchos seres queridos, muy preocupado por el estado de salud de muchos otros seres queridos. Afortunadamente, el sistema de salud ha resistido bastante bien al aluvión, al pico de la curva. Ahora parece que se está aplanando, aunque nunca tenemos, o mejor dicho, solamente nos podemos manejar con informaciones o datos oficiales, ¿no? Que nunca sabes cuál es el margen entre lo oficial y lo real. Sí. Tenemos otro layer que es el económico, que es un layer que también preocupa mucho, y luego si querés podemos profundizar en eso. Tenemos también el layer de la educación, donde tenemos prácticamente a todos los jóvenes de 0 a 20 y pico años teleestudiando, homeschooling a full. Y tenemos muchos otros layers más, también layers de oportunidades, como por ejemplo poder tener un espacio de tiempo en una agenda que está explotada en esta época del año para poder filosofar, intercambiar ideas, construir futuros con gente que finalmente nos podemos encontrar y dedicarle tiempo al tiempo, ¿no? Contame, a ver, ¿a qué te dedicas, Andy? Bueno, esencialmente mi tiempo se concentra en dirigir una compañía que se llama Totem Branding. Es una compañía eh, que esencialmente se dedica a crear, construir o transformar marcas en todos los sectores. Estamos operando en los 5 continentes con un propósito claro y definido desde el día del nacimiento de Totem, que es humanizar el mundo de las marcas.
Bien. Y parte del tiempo no sobrante, pero que sí aparece entre aviones, hoteles y viajes, lo dediqué a escribir 3 libros. El tercero se iba a publicar ahora el 30 de marzo, que se llama Totem, transformando clientes en creyentes, pero por razones de conocimiento público se ha postergado. Y entre lo uno y lo otro tengo la fortuna, la suerte de que me invitan a compartir este conocimiento que fui adquiriendo con más de 20 años de branding en diferentes foros, de diferentes tipologías en diferentes países del mundo y a veces escuelas de negocios o universidades. Un medio de comunicación acá de España me llamó divulgador, el divulgador Andy Stallman, ¿no? Así voy divulgando acerca Bien, del bien. branding por ahí. Ahora, entonces, lo tuyo es el branding, pero tengo ahí chusmeé un poco, estudié un poco tu historia. Vos estudiaste Relaciones Internacionales. Sí, correcto, sí, ¿Qué sí. estabas pensando? La verdad que fue una carrera elegida por default, en realidad. Yo cuando tenía que elegir mi carrera universitaria, que te hacían la famosa orientación vocacional, no sé si Sí. te acordás, me salió periodismo y administración de empresas, ¿no? Que era como mi Ok. cerebro derecho y mi cerebro izquierdo. Eh, y entonces, como no me decidí, empecé las 2 carreras a la vez. Una la terminé muy rápido porque fue muy natural y espontánea, la otra la dejé casi a un año de recibirme porque no toleraba más estudiar eso. Estuve un año trabajando y todo el mundo me decía que no podía no tener una carrera universitaria, una licenciatura. Con lo cual, lo que hice fue buscar ya con 3 años más de madurez una carrera que por lo menos me disgustase lo menos posible, porque no había ninguna que me gustase lo suficiente como para elegirla. Y Relaciones Internacionales fue un golazo, porque de alguna Ok. manera incluye derecho, diplomacia, economía, comercio y tantas otras cosas que hoy por hoy, justo estoy ahora terminando un artículo que se llama Un nuevo orden internacional. Lo que pasa es que tiene 2.500 palabras y no sé si alguien lo va a leer, pero me encantó escribirlo. Genial. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta que el branding te apasionaba? Eh, yo creo que indirectamente me gustó siempre. Siempre estuve más del lado de la comunicación y del marketing y de la construcción de marca. Lo que pasa es que en realidad branding es una palabra que es una terminología relativamente del siglo XXI. En el siglo XX había muy poca gente que usaba branding. Se usaba más identidad corporativa, ¿no? Y otro tipo de expresiones. Branding casi te diría que no resiente su forma de hacer y de entender las marcas, sino de definirlas. Y lo curioso es que cuando empecé a trabajar en el mundo del branding, me di cuenta que si cambiaba la I por la Y, dentro de la palabra branding está Andy. ¿Viste esto de Bien, que tenés las señales adelante y no te das cuenta? bien. Lo más interesante quizás es que el año pasado me invitaron de la Asociación Española de Anunciantes a dar una conferencia en su encuentro anual ante la creme de la creme del mundo empresarial, de los anunciantes de España. Y la noche anterior, cenando con la familia, descubrí que dentro de la palabra Stallman, que es mi apellido, está la palabra alma. Y yo vengo diciendo hace 15, 20 años que para mí el branding es el alma de la empresa, el alma de la Lo organización, tenías el ahí. alma. Y entonces decís, branding está en Andy y alma está en Stallman, con lo cual estaba Sos destinado a terminar haciendo esto. Mr. Branding. Algo así. Ahora, me decías que la misión de una manera de Totem, de tu empresa, es humanizar el mundo de las marcas. ¿Por qué? Ahora, eso parte de la premisa de que las marcas no son humanas, de que las marcas son una entelequia, algo que no es humano. ¿Es eso como el diagnóstico? Nosotros partimos de 2 o 3 premisas distintas. Lo primero es que si podemos humanizar las marcas, se va a humanizar la sociedad y se va a humanizar el mundo. Esto no Ok, significa que no haya marcas humanas. Nosotros siempre estamos diciendo que las marcas son personas, las empresas son personas y los clientes son personas, y si no entendemos de personas, no entendemos ni de negocio, ni de branding, ni de nada. Cuando hablamos de humanizar las marcas, hablamos de una transformación que es mucho más global, profunda y necesaria que la famosa transformación digital, que luego, si querés, metemos un párrafo al respecto.
La humanización de las marcas tiene que ver justamente con volver a ser humanocéntricas o empezar a ser humanocéntricas. Tiene que ver con construir hacia adentro con tus equipos, entendiendo los embajadores de la marca para ser la marca, entendiendo que si no hay empatía, de que hay que dejar de ver tanto el tema de transacciones y empezar a poner más en valor el tema de relaciones. Hasta Eric Schmidt afirmó por ahí que en el futuro él vaticina de que las marcas van a valer más por sus relaciones que por sus activos físicos. Humanizar, en definitiva, tiene que ver con una verdadera y poderosa transformación que lleve a las marcas a un nivel más cercano a vivir el propósito, a sentir el propósito, a ser éticas, a abrazar la sostenibilidad, a entender su impacto social positivo, a mejorar la experiencia del cliente, los servicios, el customer journey. O sea, no es un aspecto, sino que es una cosa absolutamente holística que la mayoría de empresas, organizaciones e instituciones no ha entendido o no ha asumido todavía. Ahora, ¿quién sí lo entendió? ¿Se te ocurre alguien que haya hecho el cambio en realidad, no que haya nacido humana? Bueno, yo creo que hay compañías que lo están haciendo verdaderamente bien. Creo que compañías, ¿se pueden dar nombres o no? Sí, claro, sí. ¿Sí? Fíjate, compañías como Patagonia, marcas como North Face, marcas como Lego, Disney mismo, Tesla, incluso aunque podamos tener diferencias en diferentes formas en cómo encaran las cosas, la Fundación Bill Gates o la Fundación Obama, Rafa Nadal, bueno, y podríamos enumerar algunas más. Lo cierto es que cada día más nosotros, los ciudadanos o los usuarios o los clientes o los creyentes, como quieras definirlo, eh, tenemos un poder más grande a la hora de dar vida o muerte a una marca, eligiéndola o dejándola de elegir, comprándola o dejándola de comprar. Y creo que el hecho de la contribución a la humanización de la organización tiene un impacto tan de largo recorrido nos cuesta muchísimo todavía sentarnos en una mesa con un director general o un consejero delegado y tener que explicárselo y que no nazca de él, ¿no? De hecho, me dejas picando la siguiente pregunta, que es, ¿hay algún tipo de cliente para el cual no trabajarías? O sea, o que no has trabajado, que decidiste no, con ustedes no, por... Mira, no me quiero hacer el sobrado, ni mucho menos, porque si mañana no tengo para traer carne para que los chicos comen, voy a tener que transar hasta cierto punto. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos la bendita suerte de poder elegir a los clientes con los que trabajamos y el 100% de los clientes con los que trabajamos son clientes que creen firmemente en el propósito de su marca, en el impacto de su empresa, en el talento de su gente, en la cultura de su organización, en los valores que representan, y eso es increíble. Y creo que, bueno, no trabajaría con sectores e industrias que vayan en contra de estos principios esenciales que definen la razón de nuestra existencia, ¿no? Fantástico. Ahora, bueno, miremos para el futuro, ¿sí? Estamos en el medio de una crisis, ahora después hablaremos un poco más de eso, pero vos escribiste un par de libros y un tercero por ser publicado ahora. Ahora no. No sabemos cuándo, pero va a ser publicado, ya está terminado. En breve. En breve. A ver, ¿te interesa mucho el futuro? ¿Opinás mucho sobre el futuro? ¿Qué va a ser de distinto nuestro futuro, el futuro de la humanidad, no el futuro lejano, en un par de años o en un año? ¿Qué va a ser distinto de lo que iba a ser distinto, de lo que era? Bueno, por un lado, una de las cosas que siempre converso con estos CEOs o CEOs mujeres con los cuales tengo la suerte de interactuar casi a diario es que casi todos han decidido que en vez de predecir el futuro lo quieren crear. No quieren seguir el trend o el tren de otro, sino que quieren ser ellos el tren, ¿no? Y está buenísimo porque nosotros estamos muy de la mano del valor innato de la creatividad, la innovación, la disrupción como formas de crear. Yo creo que el futuro, cuando vos lo vas creando día a día, tiene la forma de las decisiones y de las acciones que tomaste, ¿no? De las que tomaron otros. Lo que está pasando ahora es que seguramente muchas cosas que podemos quitar ahora la naftalina o la telaraña de cosas que escribimos o que pensamos vos y yo hace 5 o 6 años,
están empezando a suceder ahora. No es porque seamos gurús y visionarios del mundo. Quizás como trabajamos mucho, viajamos mucho y vemos mucho, aprendemos antes, nada más que eso. Lo que estoy viendo ahora es una transformación digital en esteroides. Todo lo que veíamos diciendo que iba a pasar hace 6 años está empezando a pasar ahora. Ya no es negociable, ya no es elegible, ya no es opcional. Y los grandes impactos que creo que van a suceder van a depender mucho del estado de salud general, ya sea mental, emocional, cultural, social, económico, con que salgamos o desescalemos de este contexto. A mí me encantaría que ese futuro al que vamos tenga la forma de lo que yo de alguna manera escribí en Totem, ¿no? Marcas muy humanas, marcas muy sostenibles, marcas que eligen destacar por sobreencajar, marcas que toman partido, marcas que abrazan causas o lideran causas, un ciudadano más despierto, más comprometido, que tranza menos con situaciones de la política que hemos tragado durante mucho tiempo y quizás ha llegado el momento de decir, hasta acá llegamos, el emerger de una nueva generación de líderes y, por supuesto, un rol muy poderoso a la diversidad en general y a la mujer en particular. Si vos analizás ahora países como Alemania o Nueva Zelanda o Taiwán, vas a ver que son países que han gestionado mucho mejor la crisis del COVID-19 que otros, sobre todo porque en el gobierno hay más mujeres que otra cosa, ¿no? No es que estoy haciendo una apología de un feminismo barato, al contrario, estoy hablando de un talento nuevo que nos enriquece y que amplía los horizontes y las oportunidades, nada más. Pero lo que estás pintando es un mundo maravilloso. No, por eso te hice el matiz antes de describirlo, que ojalá que lo que se termine imponiendo es eso, pero dije que va a depender un poco del estado de salud, en que esa combinación de aspectos económicos, sanitarios, educacionales, culturales, sociales, etcétera, terminen de definir, porque evidentemente depende del estado de caos que haya. Se habla de una contracción de la economía del PBI mundial del 3%, pero en España va a ser el 8%, con unos índices de desocupación del 21%. Entonces, bueno, también... Perdóname, tu día a día, o sea, vos estás trabajando. Sí, sí, claro, sí, sí. Una agencia de publicidad probablemente tiene menos reuniones físicas, pero las reemplaza no demasiado difícil. De branding, no de publicidad, de branding. Lo dije a propósito para ver si te das... No, sí, perdón, de branding. Ahora, ¿qué cambiaste? Dado que, a ver, el futuro es un tema que te interesa, perdón, tengo un gato que es... No, le gusta las cámaras. Me encanta. Le gusta. Sí, es terrible, es terrible. Dado que siempre pensaste en el futuro, siempre te interesó, bueno, te hiciste preguntas, tenés una oportunidad, de repente apareció esta oportunidad que es, olvidémonos de toda la parte dolorosa del coronavirus, veamos hacia adelante. Tenés la oportunidad de hacer las cosas distintas. ¿Sí? Ahora te regalaron 2 horas por día que antes pasabas en el auto, caminando, como sea. ¿Qué cambiaste en tu día a día? Más allá de las cosas obvias, que no tenés tus reuniones con tus colegas o lo que sea, ¿qué cambiaste para el futuro? ¿Estás cambiando algo? Muy buena pregunta. Te diría que en el campo profesional, la operatoria de Totem Branding casi no cambió nada. Prácticamente seguimos operando en la oficina de Australia, en la oficina de España, en la oficina de Suecia, de manera remota, de manera integrada, con todas las herramientas que ya veníamos usando hace 1000 años. O sea, desde el punto de vista de la operatoria laboral no cambió casi nada, con la sola excepción de no verte las caras físicamente, pero te las ves virtualmente. Desde el punto de vista de mi día a día, lo que cambió muchísimo es que yo antes, liderando proyectos en los 5 continentes, me la pasaba viajando y ahora creo que no llevo... Pero eso es obligación. Ahora, sí, digo, sí. Una mente brillante que se imagina un futuro distinto, más acelerado. ¿Qué cambiaste? ¿Qué tomaste de decisiones? ¿Vas a cerrar tus oficinas? ¿Estás pensando en un nuevo tipo de clientes? ¿Te vas a masificar? O sea, muchas más empresas van a querer humanizarse después de esto. Sí, estamos haciendo 3 cosas ahora. Por un lado, estamos creando el mapa del post-coronavirus para las empresas.
Okay. Estamos haciendo un trabajo de reflexión muy desgastante, pero a la vez muy apasionante, porque no podemos ir a la enciclopedia británica a buscar las fuentes, porque no hay un mapeo para esto, y nosotros siempre decimos que las empresas no pueden usar un mapa viejo para descubrir un mundo nuevo, y lo que se avecina ante nuestras miradas es un mundo nuevo, y nosotros queremos ayudar a mapearlo o a mapearlo para que las empresas puedan desandarlo. Segundo, creamos recientemente una división que se llama Totem Innovation, que básicamente lo que está haciendo es ayudando a las compañías a abrazar todo ese mundo desconocido, no solamente desde la construcción de marca, de valor, de cultura, de propósito, sino desde la innovación en todo su aspecto más grande. De hecho, hay compañías que han, de alguna manera, no te voy a decir tercerizado la innovación en nosotros, pero en vez de tener un director de innovación, Totem es como su Chief Innovation Partner. Entonces, nosotros dentro de la organización ayudamos a repensar ese futuro de innovación dentro de cada una de las empresas con las que estamos colaborando. Y el tercer aspecto que estamos abrazando a la vez es, ok, imaginemos por un momento, tal y como predecimos, que la mayoría de empresas van a necesitar más branding que nunca, ¿sí? ¿Qué tipo de branding vamos a tener que repensar, o qué aspectos del branding tenemos que repensar para ese futuro social, multicanal, higienizado o higienizante, complejo, incierto, vulnerable, que nos van a demandar las organizaciones, incluso los países? Entonces, esas son como los tres ámbitos nuevos que estamos desarrollando mientras seguimos, obviamente, trabajando en el día a día con todos los proyectos que teníamos en marcha, que afortunadamente siguen en marcha, ¿no? Ahora, está buenísimo, te felicito entonces por, digamos, una de las cosas que yo aprendí en mi carrera es que situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, o sea, si seguimos haciendo todo igual que antes, y de mínima nos estamos perdiendo una oportunidad, pero tal vez también estamos entrando en un problema. Ahora, mucha de la gente, no mucha, toda la gente que nos sigue, que está ahora, tenemos unas 140 personas conectadas entre LinkedIn y YouTube, todos hacemos branding, en mi opinión. Todos tenemos una marca personal, cada uno de nosotros está todo el tiempo construyendo. Coincido en que en la humanidad, digamos, es como el caso más evidente cuando realmente la marca es de un humano. ¿Qué deberíamos cambiar en lo individual o para una pyme que tal vez no tiene acceso a una agencia de branding? ¿Qué recomendación nos darías ahora para hacer distinto a partir de esto? Una de las cosas que descubrí cuando escribí Humanofón es que cuando se presentó el famoso mapa genómico allá por el año 2000, que lo presentaron Tony Blair y Bill Clinton con pompa y circunstancia, es que todos los seres humanos, ahora somos más o menos 7.700 millones sobre el planeta Tierra, tenemos un 99,99% de coincidencia en el mapa genómico. Es decir, que en realidad vos y yo somos hermanos en un 99,99%, pero tenemos un 0,01%, que es lo que nos hace, no te voy a decir únicos porque único no es nada, todos somos únicos, sino inimitable, inigualable, especial. Yo digo que ese 0,01% es la luz que cada uno tiene, ¿no? Creo que cualquier persona, profesional, entrepreneur, viejo, joven, da lo mismo. Si puede identificar qué es aquello que llamarlo luz, llamarlo superpoder, llamarlo special skill, llamarlo como quieras, es eso en lo que hay que encontrar. Y creo que esta quietud, lo que nos ha generado, este encierro, lo que nos ha generado es la oportunidad de no tener distracciones y de ponernos frente al espejo de cada uno para identificar cuál es ese poder que vos tenés, que resulta que te hace inimitable, que te hace tener esa luz y ese poder para destacar y para conectar. Identificando eso ya es mucho más fácil, porque si eres algo que no eres, vas a llegar a lugares que no quieres. Pero si sos honesto con lo que sos, va a ser mucho más fácil llegar a esos objetivos. Y esto resulta lo mismo con pymes, con grandes corporaciones, con instituciones. Si vos le preguntás
y es un ejercicio que hago recurrentemente, C-level de cualquier compañía, le digo, ¿me pueden anotar en un papel el propósito de su existencia y los valores de su existencia? No sé, un equipo de 30 directivos me dan 25 respuestas. Claro, Digo, es un milagro que estéis vivos, es un milagro que os claro, vaya bien. sí, Imagínense lo bien que les iría si encima tuvieses claro lo que sí, son y para qué coherencia, existen, ¿no? claro, Eh, Como bien decís, todos estamos haciendo branding. La gran diferencia es que algunos hacen branding conscientes de que están haciendo branding y otros lo hacen a la que te parió, como se diría. La diferencia entre un branding que se hace bien y un branding que se hace mal es que un branding que te hace bien te puede acercar o llevar a esos objetivos que te planteaste, mientras el otro no te lleva a ningún lado. Eh, pero bueno, ahí radica la gran oportunidad, entendiendo que en nada, en Estados Unidos ya se dice que creo que el año 2025, más o menos el 70% de la fuerza laboral van a ser profesionales independientes, ultra cualificados o poco cualificados, pero cualificados, y todos vamos a necesitar de nuestra marca personal más que nunca, ¿no? Cuando digo marca personal, matizo, es tu marca de tu persona profesional, no tu marca de tu persona privada. bien. De alguna manera, cuando contabas esto, yo pensaba, muchas veces deberíamos haber hecho offsites, reuniones largas, o sea, para sentarnos a pensar con el equipo, con la corporación, con quien sea, ok, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los valores? Y siempre había cosas más urgentes, había cosas más importantes, incluso que, no importantes, pero más de corto plazo que hacer en ese momento. Esto es como un mega offsite. O sea, es como, muchachos, ¿te acuerdas del offsite? Todos los días que no quisiste hacer, bueno, ahora los haces todos juntos. Sí, Sentate sí, y sí. pensá. Sí, sí, y no solo pensá, accioná. Mucha gente está diciendo, bueno, después no hay después, es ahora, ni siquiera es hoy, es ahora. El mundo opera a tal velocidad, incluso en esta hibernación aparente de la economía y de los negocios, todo lo que dejes para después es muy tarde. Mientras hay una marca que dice esto no se puede hacer, hay otra marca que ya lo está haciendo o ya lo hizo. Mientras en tu organización están haciendo 27 Zoom por día para discutir todo y que cada uno muestre lo vivo que es, lo inteligente que es, lo divertido que es, lo creativo que es, ¿cuánto de eso se está aterrizando a acciones reales y concretas? Si sigue valiendo mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. El día después, para todas las marcas, para todos los gobiernos, para todas las instituciones, el día después no es el día de la desescalada, es el día que empezó la cuarentena. Ese fue tu día después para empezar a elaborar tus planes, porque tenés que repensar la relación con tus equipos internos, tenés que repensar la relación con tus clientes, tenés que repensar la relación con tus proveedores, tenés que repensar tu propósito, tenés que revisar tus valores, tenés que repensar el porqué de tu existencia. Si hoy la razón de tu existencia es la misma que va a tener sentido en este nuevo contexto. O sea, hay tanto para hacer. Obviamente tenés que seguir remando para que el bote siga avanzando y achicando agua, pero al mismo tiempo tenés que saber si está yendo para esa isla o para esa isla, y mientras tanto el eje de poder se va de Occidente al sudeste asiático, la guerra fría entre China y Estados Unidos claramente se está volcando por ahora del lado de Estados Unidos, de China, y están pasando 2 millones de cosas mientras la gente dice, bueno, estoy aburrido en mi casa. No hay espacio para el aburrimiento. Sí, de alguna manera, bueno, vos sabés cómo somos los argentinos, por suerte ya no lo sos casi, o sea, estás me decías 18 años en España. Sí, Pero bueno, te 18. acordarás, nos gusta quejarnos, nos gusta, como una respuesta a esto es, pero no tengo para comer hoy. De acuerdo. Y me gustó que dijiste, bueno, hay que hacer las dos cosas. O sea, Pero comer vas a comer igual. Siempre en Argentina le encontrás la la vuelta. gente se encontró, digamos, Argentina es el paradigma de la creatividad destructiva. Porque allá donde vas ves un argentino creativo que ha hecho algo increíble. Ya no te Que acá no, hablo de, que acá no podemos, lo hacemos afuera. bueno, afuera o quizás una vez leí en un libro que me regalaron cuando estaba en Bogotá dando una conferencia que decía, un colombiano es mejor que un japonés, pero muchos japoneses son mejores que muchos colombianos. Y cuando estuve hablando con Obama el año pasado en Bogotá, justamente ante 7.000 personas, una hora mano a mano con Obama, en un momento de la conversación, hablando de creatividad, Obama me dice, ¿sabes lo que pasa? En inglés, ¿no? Me dice, ¿sabes lo que pasa, Andy?
Un ejemplo es Leo Messi, me dice Obama, ¿no? Obama es de Jordan, no es de fútbol, pero bueno, Sí, sí. porque vos fíjate que en la Argentina, en la selección, nunca logra los títulos, me dice el tipo. Y vos decís, Messi es el mejor del mundo en fútbol, pero cuando juega en equipo no gana. Leo Piccoli quizás es el mejor argentino en X, o Andy es el mejor en branding en Y, o lo que sea, pero luego cuando nos juntamos todos, no logramos alcanzar ese poder. Obviamente que comer es fundamental, y también es fundamental educar, y también es fundamental la salud, y todo es fundamental. Nosotros hemos trabajado en África, yo estuve hace poquito en Senegal y haciendo muchos proyectos en Sudáfrica, y en muchos lugares de África la palabra futuro es una palabra que no existe, no existe en los diccionarios. ¿Cómo se dice futuro? No sé lo que es, Mira, porque la vida es solo hoy. claro. Y eso Entonces, aparte, el lenguaje modela la realidad finalmente. O sea, si no es la sí, palabra, ¿cómo vamos a hablar de eso? sí, absolutamente. Entonces, obviamente, comer es fundamental, pero vos fíjate, a mí una de las frases que más me gusta de Churchill es que un político se transforma en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a trabajar para las próximas generaciones, ¿no? Y obviamente si vos podés ponerle un plato de comida caliente a tus hijos es algo que no tiene precio, y obviamente hay diferentes niveles de responsabilidad y también diferentes realidades para la subsistencia o para la construcción. Quienes tenemos la suerte de poder estar construyendo, porque no tenemos esa problemática, queremos hacer una construcción de una humanidad inclusiva, donde la preocupación no sea que tenga que comer el padre o el hijo, que se salve uno o el otro, sino que comer no sea un problema, que trabajar y crear sea un desafío, que estar bien educado sea una realidad, que el sistema de salud no sea una quimera, ¿no? Una lotería. O sea, a lo que voy, Leo, es que mientras hoy el foco del mundo y la energía del mundo está focalizada en una vacuna o en buscar una vacuna para el coronavirus, la mayoría de desafíos que teníamos pre-COVID-19 no están resueltos. Sigue habiendo pobreza en Latinoamérica, sigue habiendo hambre en el mundo, sigue habiendo tráfico de niños y de personas, sigue habiendo guerra en Yemen y en Siria, sigue habiendo desplazamientos y refugiados, sigue habiendo analfabetismo. Bueno, no quiero deprimir a nadie, pero quedan muchas cosas por hacer todavía. Hay algo de lo que decías recién que me quedó como picando la cabeza. Hablaste, diste el ejemplo de Messi y el equipo. Habíamos hablado antes de marca personal. Ahora, ¿qué, qué deberíamos? A ver, ¿es una oportunidad para crear más equipos, para trabajar más en equipo? Hablo de, si querés, los argentinos, pero no solamente los argentinos. Es algo que yo a veces veo, nos veo más generosos, ¿no? A los humanos en este momento de crisis. ¿Pensás que es así? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Qué hacemos al respecto? Mira, hace más o menos 6 años me invitaron a un foro de innovación y presenté mi teoría de la gallina. Básicamente, sí, así como, y eso que soy de Boca, eso es lo A irónico. ver, Pero la teoría de la gallina es la gallina cocorea, ¿no? Co. Y básicamente lo que yo le planteaba a ese foro de grandísimos innovadores de Europa era que no podíamos seguir solamente compitiendo entre nosotros. Por más que en Occidente lo que nos enseñan desde pequeños es competir, competir y competir, ahora había que empezar a cooperar, co-crear, colaborar para alcanzar un éxito compartido. No podemos solamente competir. La competencia es buena, pero a la competencia hay que agregarle esos otros para construir desde otro lado. En Latinoamérica, o en el mundo latino, mejor dicho, el tema del ego, el tema de la envidia, el tema de mirar si te la van a meter o cómo, eh, eh, ha hecho que haya mucho individualismo, y por eso somos muy buenos en el single. Pero cuando jugamos doble o partidos por equipo ya nos cuesta un poquito más, y yo espero y deseo de que esta crisis que nos está atravesando a todos, altos, bajos, ricos, pobres, blancos, negros, etcétera, pueda hacer que esta nueva conciencia haga que se pueda trabajar más colaborativamente, más está bien, inclusivamente, más co-creativamente. te peleo. Si hago una encuesta ahora entre todos los, no sé si llamarlos televidentes, no sé, falta un videntes, falta una palabra para eso, eh, y les pregunto, ¿sos de trabajar en equipo? La mayoría me va a contestar que sí.
y la realidad es que no es verdad. Entonces, Bueno, mi pregunta es, o sea, todo el mundo cree que no, yo colaboro, pero él no quiere colaborar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? el doctor House decía, todo el mundo miente, y Todo esa es la bien. realidad, todo el mundo miente. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Multimedios América y tratábamos de entender un poco la audiencia de nuestros canales de cable, y vos le preguntabas a cualquier persona con tu perfil, por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu canal preferido de cablevisión? Y Ah, vos ibas a contestar Discovery casi Channel. siempre Discovery Channel, Discovery Channel, Discovery bien. Channel, Discovery Channel. Ah, mira qué bien, qué bien. Después cruzabas con la data que vos tenías Estaba de mirando visionado, Tinelli todo todo el el mundo, tiempo. Tinelli o Playboy, ¿no? Entonces vos Ok. decías, claro, todo el mundo quiere dar una imagen, ¿no? De seriedad. Yo creo que hay muchas compañías que sí tienen un espíritu de teamwork muy, muy aferrado, pero tiene que ver con conocerse muy bien, con tener una cultura muy definida y sobre todo con un rol de liderazgo importantísimo, ¿no? Eh, hoy en medio de la pandemia, algunos de los CEOs con los que nosotros trabajamos están demostrando unas iniciativas, unas audacias, una pericia para navegar esta crisis que es alucinante. Eh, el trabajo en equipo para mí es esencial, pero para eso hay que demoler silos, departamentos, Está bien, pero, celos, a ver, egos y demás, ¿no? te lo digo de mi experiencia, lideré compañías silos, mm, o sea, probablemente hoy sabría cómo demolerlo, pero en aquel momento no lo pude lograr. Pero hoy también pasa, a ver, viene un emprendedor y me dice, tengo una idea brillante. Yo, a ver, contame. Nadie tiene una idea brillante, ¿no? O sea, la mayoría de las ideas ya existieron, ¿no? No es que nadie está inventando. Ahora, a ver, contame. Bueno, ¿me firmás un NDA, un acuerdo de confidencialidad? No voy a llamar a un abogado para que o sea, contame la idea. Como que hay un miedo del emprendedor, pero también de el contador que no quiere compartir con el otro contador porque son competidores. Entre los contadores se comparte un poco más tal vez. No sé si entre abogados, pero competidores que dicen, no, es un juego de suma cero. Si yo ayudo al otro, si yo comparto mi idea, me la roban. Y el mundo se queda así, exactamente igual, con una porción menor para mí. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Qué podemos hacer para, tanto en las empresas como en los individuos, llevamos a pensar que el mundo puede crecer, o sea, a ver que el mundo crece, ¿no? Mira, indudablemente hay muchas personas como las que vos decís. Yo tengo la suerte de conocer muchas diferentes, que son personas que prefieren, en vez de que una idea buena muera con uno para que nadie más la haga, abrir el juego y que la idea cobre vida, porque una buena idea que no se hace o una buena idea mal implementada es una mala idea al final. Eh, yo me acuerdo siempre de una frase que incluí en Brandofón que dice, el que inventó la primera rueda no es un genio, el que inventó las otras tres es un genio. Entonces, Con una rueda no hago nada, claro. lo importante es identificar a aquellas personas con las cuales, primero, tengas confianza. Creo que it's all about trust. Si no hay confianza, obviamente no vas a compartir eso con nadie. Es recuperar lazos de confianza, indudablemente. Y me acuerdo siempre, creo que fue Bernard Shaw el que decía, si Leo tiene una idea y Andy, si Leo tiene una manzana y Andy tiene una manzana e intercambian manzanas, Andy sigue teniendo una manzana y Leo sigue teniendo una manzana. Pero si Leo tiene una idea y Andy tiene otra idea e intercambian ideas, los dos tienen dos ideas ahora. Y yo creo que uno tiene que aprender a confiar y a saber rodearse o a saber aliarse o a saber acercarse a gente que pueda ayudar a que esa idea se materialice y se tangibilice. Ya hemos visto que hay gente que te va a cagar, porque hay, pero también hay mucha más gente que no te va a cagar y hay gente que va realmente a aportar valor. A mí me pasa muchísimo, seguramente a vos también, por la forma que uno tiene de ser. A mí cuando me cuentan algo, en realidad mucha gente lo que está haciendo es pidiéndome una consultoría gratis. No me lo plantea de esa manera. Me dice, Andy, vos que sabés tanto de esto, ¿no? Ya te miman un poco acá. Dice, ¿qué opinás de tal cosa? Y te cuentan un brief y vos obviamente le das toda la solución porque es alguien conocido o conocido de un conocido y demás. Hay gente que sabe apreciarlo, luego te manda una botellita de vino, otros no te mandan nada, da igual, vos lo haces porque querés. Pero creo que empezar a crear esos lazos
de colaboración basados en la confianza es fundamental y por eso sin confianza no hay posibilidad de crear nada. Y ahí es donde radica un poco el gran mal de una sociedad, que sus grandes representantes públicos, que son los líderes políticos, son una manga de desconfiados porque ellos no generan confianza porque saben cómo es el tema. Pero yo creo que a nivel privado y en algunos ámbitos del sector público también se puede trabajar el tema de la confianza, se debe crear el tema de la confianza y no vas a poder confiar en todo el mundo como no todo el mundo va a confiar en ti, pero sí va a haber gente con la cual puedes trabajar y crear y confiar y transformar esas ideas que no son más que proyectos en realidades tangibles, ¿no? Déjame juntar, me encanta el tema de la confianza como una base para que crezcamos todos, ¿no? Déjame juntar eso con la marca, que hablábamos antes, la marca personal. ¿Qué le digo a la gente que nos está mirando, que le decimos que hagan, que deberían, que podrían más bien hacer para empezar a construir confianza con sus colegas, seguidores, contactos en la próxima reunión? ¿Cómo se empieza a construir esa confianza? Yo creo que es la misma estrategia inconsciente que uno lleva cuando es chiquito y quiere hacerse amigo de otras personas. A ver. Sos honesto, sos auténtico, sos dador, sos generoso, no buscas algo a cambio con cada interacción. Eh, vas creando una reputación con los hechos más que con las palabras. Y creo que con esos 5 o 6 pasos es muy difícil que no inspires confianza. Eh, Eh, Me gusta, perdón que te interrumpa, me gusta la comparación. Vos decís que como de chiquitos, en general, éramos más confiados y sabíamos construir esa confianza y algo nos pasó. O sea, sí, no, algo vino y nos educó a que desconfiemos. sí, no solamente eso, sino que cuando dicen que los niños y los borrachos son los únicos que dicen la verdad. Sí, Cuando vos sos niño, vos decís la verdad. El tema es recuperar la capacidad de decir la verdad, aunque duela o aunque sientas que sos más vulnerable. Yo creo que aquel que dice la verdad no es más vulnerable, es más fuerte. Yo creo que la honestidad no es desnudarte íntegramente, la honestidad es una serie de prácticas éticas y morales que te ayudan a establecer esa confianza porque viene antecedido de una trayectoria. No sos una fugacidad de un momento. Andy Stallman no nació y llevo desde los 16 años trabajando. Hay gente que me puede querer más, hay gente que me puede querer mucho más, hay gente que me querrá un poco menos, hay gente que te hablará muy bien de mí, otra excelente, otra quizás no te hable tan bien. Es normal. Cuando vos tenés principios, cuando vos tenés una determinación, cuando vos crees en lo que haces, no vas a gustarle a todo el mundo y no pasa nada. Lo importante es que si vos bien. tenés una comunidad y tenés unas relaciones y crees en una forma de ver, de sentir y de hacer las cosas, tenés que ir a muerte con eso. ¿Tenés gente a la que, o sea, me parece posible que le puedas caer mal a alguien, pero tenés gente a la que le caes mal? Gente que, o sea, tenés trolls y ese tipo de... No, vos sabés que el otro día mi amigo Marcelo Guío me decía que le llama la atención que un tipo con tanta exposición pública como yo casi no tiene haters, ni trolls, ni gente que me putea. En general, no sé si eso es bueno o malo, pero Te comparto los míos, este, no tengo drama. Te doy un poquito de los míos. no sé, yo tengo una forma de manejarme que no le cae bien a todo el mundo porque para mí laboralmente la autenticidad y la honestidad van por delante. Y a veces estoy en reuniones donde se está perdiendo el tiempo o se están divagando cosas que no tienen ningún sentido como para que cada uno justifique ciertas cuestiones. Y se me ve la cara de culo, ¿no? Como diciendo, me estáis matando tiempo de mi vida y no puedo perder tiempo, ¿entendés? De Y hecho, entonces, bueno, lo relaciono con ese comentario que hiciste antes de, a ver, antes teníamos reuniones físicas donde sabíamos que era al divino botón ir, que sabíamos que era una pérdida de tiempo. Ahora lo único que cambió es que son por Zoom. Y siguen siendo la misma pérdida de tiempo, como que no es que aprendimos, simplemente no, no, automatizamos no. la Sí. ineficiencia. Sí, no, Dijimos, hagamos lo mismo. sí, lo mismo. Lo que se hizo fue
transferir la reunionitis del offline al online, nada más. A mí... Yo veo ventajas que todavía no... A ver, acá he hablado en un grupo, todo queda documentado ahora. O sea, antes vos esa reunión donde ponías cara de tujes no estaba filmada. Hoy está filmada. Hoy hay que asumir que todo lo que hacemos queda grabado. De mínima queda grabado cuánto tiempo y cuántas personas estuvimos conectados. Eso está en todos lados y un día va a salir un estudio en base a datos de Zoom, un día, digo, en 2 semanas alguien lo va a hacer porque los datos son suficientes, pero si no, en Argentina se reúnen más que en España, pero menos gente, y de alguna manera nos va a hacer ver un poco una realidad. Pero sí es verdad también que la reunión da poder. O sea, el tipo que convoca la reunión, que dice, los tengo todos acá a mi disposición, es como el rey con su gente, su equipo, digamos, de asesores que los hace escuchar nada más. ¿Cómo matamos eso? Porque vos tratás de matarlo, vos, consciente o inconscientemente, tu cara dice, basta, en una reunión. Ahora es más difícil virtual, pero también debes chatear para hacerlo. ¿Por qué empresas se quedan en ese lugar de pérdida de tiempo? Mira, yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi actual esposa, ella un día me hizo un comentario que era, yo lo único que te pido es que respetes mi tiempo porque es lo más valioso que yo tengo. Y se me quedó, bueno, como muchas frases que me sigue regalando día a día y su sabiduría, se me queda grabado. Para mí el tiempo de las personas es sagrado, porque no es acumulable, no es transferible, no es repetible, no lo puedes pasar para mañana. El tiempo que se consumió es un tiempo que se fue. Y para mí, dedicarle tiempo a alguien o que alguien me dedique un tiempo, para mí es el regalo o el tesoro más importante, porque vos entre las 7.700 millones de personas que hay en el mundo, me estás dedicando 1 hora a mí y yo a vos. Esto es un valor importante. Yo no puedo tolerar perder el tiempo. Yo trabajé en el mundo corporativo hasta los 32 años en multinacionales y estuve en las 500 millones de reuniones por día, de todo tipo, factor, grupo y demás. Algunas, evidentemente, fueron espectaculares y aprendí un montonazo de un montón de gente, pero también estuve en un montón de bodrios que nos podríamos haber ahorrado todos ese tiempo. Y yo hoy por hoy soy muy partidario de eficientizar el tiempo. Soy muy partidario de respetar el tiempo de las personas, ya sean del equipo, ya sean partners, ya sean clientes, ya sean proveedores. Creo que el tiempo es muy valioso y hay que invertirlo bien y con sabiduría. Y las organizaciones van a transformarse, van a cambiar. Esto está escrito en todos mis libros. Si querés saber cuáles son los 6 tipos de organizaciones del futuro, hay que leer un manofón. Lo que vamos a empezar a ver ahora es esa transformación que venimos todos describiendo y que ahora va a acelerarse. No hay más tiempo para perder tiempo, para reuniones sin más, para comidas para rellenar un expediente. Hay que hacer, hay que establecer relaciones y son mucho más eficaces a veces los mano a mano, porque hay reuniones de 25 donde solamente deciden 2 y los otros 23 son figurantes. Están mirando. Entonces, bueno, sin entrar en el detalle de cada realidad, creo que si todas las empresas están buscando eficacia, eficiencia, aceleración de procesos, agilidad y tantos otros aspectos, una de las cosas a revisar es, ¿vale la pena tener esta reunión o no? Y si no vale la pena, no la tengas. Está bueno y aparte lo asocio con lo primero que hablábamos de humanizar las marcas hacia afuera, que de alguna manera las marcas tienen que respetar mucho más el tiempo de sus clientes, de quienes los compran. Estoy pensando en, bueno, seguramente lo viste, bancos en Argentina, que no solamente fuera de crisis, en la que también hacen hacer cola para un servicio que claramente debería poder hacerse digital. Que nunca nos ocupamos, siempre fue el corto plazo, nunca había, bueno, enseñémosle a toda la gente a usarlo. Entonces, como que todo esto, o sea, es coherente lo que hay que hacer hacia afuera y lo que hay que hacer hacia adentro. Absolutamente. Vos pensás que cuando hablamos de las compañías en la era digital, me acuerdo que escribí la teoría de las 5C, ¿no? Las 5C básicamente eran confianza primero de todo. Después venía contenido, que va de la mano de las historias, ¿no? De todo aquello que compartís. Después venía la coherencia,
la consistencia y la constancia en que construías, desarrollabas, hacías, comunicabas. Y las 5C derivan al final en la C más importante, que es tu cliente interno y tu cliente externo. Hoy por hoy es imposible creer que lo de adentro y lo de afuera son dos mundos diferentes, como es imposible pensar que el on y el off son dos mundos diferentes, ya son dos partes de un mismo mundo. Y la coherencia entre lo que una empresa siente, piensa, dice y hace es fundamental, porque ahora mismo todo se está exponiendo. Yo hay compañías que me siento y me dicen, nosotros somos sostenibles y somos cuidadosos del medio ambiente y estamos sentados en una mesa de madera que se tiraron 102 árboles para hacerla, ¿entendés? Digo, acá hay algo que no me está cerrando, No cierra. que no cierra. Acá hay una incoherencia muy, muy grande. Por el contrario, hay otras compañías que ni siquiera me lo dicen, pero que vos ya entrás por la puerta y ya sentís una vibra, ya sentís unas ganas de estar y de pertenecer y de trabajar con ellos, porque es el ADN que flota en el ambiente que es extraordinario, ¿no? Tal vez más interesante incluso cuando no lo dicen, porque por esto que decías antes, vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir, ¿no? Yo no estoy diciendo que no hay que comunicar, pero hay que comunicar no diciendo lo que vas a hacer, sino comunicar lo que ya has hecho en todo caso, o que sea posibilidad de que el impacto positivo que va generando tus acciones sean al final algo que llegan a los oídos y a los corazones de los clientes, ¿no? Interesante, me quedaría hablando horas y tengo miles de cosas más para preguntarte y para pelearte también. Anda pensando un mensaje como final. Tenemos ahora 140 personas más, 170 personas entre YouTube y LinkedIn. Felicitaciones, mucha gente ha venido a verte. Ahí me decía la audiencia, no son los televidentes, es la audiencia. Pero lo que me gustaría para cerrar a ver, mi objetivo es agregar valor. Mi objetivo es que salgamos de esta charla con algo distinto a lo que entramos, con algo, no sé si mejor, pero algo que nos nutra, algo que nos ayude. Si pudieras darles una recomendación, si pudieras pedirles algo concreto, que salgamos a hacer, incluso, ¿no?, a mí, incluso a vos, algo que te gustaría hacer y que todavía no has hecho en esta crisis, pero que te va a servir para el largo plazo. ¿Se te ocurre algo que nos sirva? Mira, cuando estaba haciendo mi investigación para Humanofón, una de las cosas que yo quería era conectar el fuego con Internet. A través de los diferentes descubrimientos del ser humano, que fueron transformadores o iniciadores de nuevas eras, el fuego, la rueda, la agricultura, la máquina de vapor, la electricidad, etcétera, 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 obviamente Internet, yo decía, nuestra tribu, nuestros ancestrísimos, se reunían alrededor del fuego, ya sea para refugiarse de los animales, para protegerse de ellos, para dar calor, pero también era como un centro social alrededor de los cuales comíamos, celebrábamos, se juntaba la tribu después de un día de trabajo o de casa o de lo que fuese. Yo lo que decía es que Internet es el fuego de la tribu posmoderna. Nosotros, en definitiva, nos encontramos alrededor de Internet. Llámalo Internet, TikTok, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, poné el nombre que quieras, ¿no? Pero Internet como gran fuego social alrededor del cual nos juntamos a conversar, nos juntamos a criticar, nos juntamos a ponderar, nos juntamos a ayudar, nos juntamos a compartir, y etcétera, etcétera. ¿Vos sabés hace cuánto tiempo la ciencia ha podido demostrar que el ser humano se reunía socialmente alrededor de los fuegos? No. 1.000.000 de años. Entre el fuego social e Internet, el nuevo fuego social, pasaron 1.000.000 de años. Nosotros, en el mejor de los casos, cada uno de nosotros vivirá entre 80 y 110 años, en el mejor de los casos, 80 y 100 años. En un contexto de 1.000.000 de años, no somos nada. No somos ni un granito de arena en un desierto, somos menos que eso. Pero todos podemos hacer algo para construir un mejor legado para el que venga después. Porque acá nadie es el dueño de la tierra, todos venimos y después pasamos el testimonio a nuestros hijos o a nuestros nietos. Yo creo que todos los que nos están viendo o escuchando
tienen la oportunidad de dejar una marca. No digo una marca de cosmética o una marca de deporte o una marca digital. Hablo de una marca, de un legado. Hasta los 50 años, vos te volvés loco tratando de encontrar el purpose de tu vida, el propósito de tu vida. A partir de los 50 empezás a buscar el meaning de tu vida, el sentido de tu vida. Yo creo que el sentido de mi vida es poder aportar desde todos lados, desde mi empresa, desde mis conferencias, desde mis clases, desde mis libros, a aportar el sentido de la vida, que cada uno pueda descubrirlo, encontrarlo y ponerlo en valor. Y si cada uno aporta, entonces va a haber mucho valor compartido, porque nadie va a salir campeón solo, nadie va a solucionar esto solo y nadie va a transformar esto solo, pero es la suma de las individualidades. Todos podemos ser un poquito Messi para que creamos un equipo muy, muy potente y juntos podamos transformar. Si hacemos outsourcing del futuro y de nuestra esperanza en manos de los políticos, estamos muy, muy jodidos. Si está en manos nuestras y de gente como nosotros, que trabajamos desde la honestidad, el compromiso, la creencia y el hacer sobre todo, creo que hay muchas más posibilidades de transformar. Así que por ahí me quedo. Me encanta, me encanta. Entonces, no deleguemos el futuro en otros, hagámonos cargo del legado, de lo que vamos a dejar. Ni más ni menos. La verdad, un súper placer. Para los que no se dieron cuenta, es la primera vez en la vida que Andy y yo charlamos. Así que vamos a encontrar otras excusas para conversar de vuelta. Detalle, me encantó la coherencia de que pongamos los dos la biblioteca, la remera negra. Súper, súper coherente. Vamos a tener que hacer algo con nuestras marcas para diferenciarlas en algún momento. Pero muchísimas, muchísimas gracias, Andy. Súper generoso. Hubo mucha gente conectada, muchos comentarios que pido disculpas que no pude revisar, pero después vamos a poder seguir. Si te quieren ubicar, ¿por dónde te pueden escribir mensajes por LinkedIn? ¿Cómo te pueden ubicar? Sí, estoy en andystalman.com, es un lugar donde aglutino casi todo, y después soy @andystalman en casi todas las redes, Andy con Y. Si me regalás un segundo más, me gustaría decir algo que me olvidé y no me quiero olvidar. Yo siempre termino mis clases en las escuelas de negocios, en las universidades, o termino mis conferencias o algunos workshops puntuales pidiendo a la gente que se dé 8 abrazos de un mínimo de 6 segundos cada uno, ¿sí? Está científicamente comprobado que cuando vos te das un mínimo de 8 abrazos de 6 segundos mínimo cada uno, el cerebro segrega 3 veces más oxitocina que la normal, y eso hace que tu cerebro se transforme mucho más generoso y tenga mucha más confianza. Obviamente en estos días mucha gente me dice que tiene que ver los abrazos con el branding. Digo, una marca que no te abraza, una marca que no es generosa, una marca que no da confianza, es una marca que no tiene ningún recorrido. En estos momentos de distanciamiento social, mucha gente me dice, Andy, ¿qué vas a hacer con tus abrazos? Como no nos podemos tocar, pero mucha gente necesita un abrazo en su corazón porque está triste o está ansiosa o está compungida, hemos creado esto, que es una señal de abrazo a la distancia, que no te toca el cuerpo, pero sí llega a tu corazón. Así que 8 abrazos para todos. Nada más. Me encanta. Buenísimo, Andy. Gracias, Leo. Gracias, Un Leo. abrazo. Muchas gracias. Gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias.